uno de ellos, Fiscalía, hashtag Fiscalía que Sirva. Alfredo Alecona, un estimado compañero de esta organización, se encuentra también en la línea telefónica y le agradecemos mucho. Alfredo, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido, gracias. Muy buenos días, Isaías. Gracias a ustedes por el espacio. ¿Un triunfo ciudadano? Es un triunfo ciudadano, sin lugar a duda, pero hay que saber verlo en su dimensión y hay que saber ganar, desde luego. Hay que saber que esto viene de una demanda sí social, sí ciudadana, pero que en las últimas semanas fue abordado con un tema que es muchísimo más grande, que es la construcción de la fiscalía que sirva. Decíamos en el colectivo hace poco que prácticamente Fiscalía que Sirva fue uno de los grandes damnificados del sismo, porque justo el tema de la construcción de una Fiscalía General de la República que sirviera estaba posicionada en los temas más importantes de la agenda política nacional. Estaba prácticamente en la cima de la agenda. Sí. Y lamentablemente, con todo lo que aconteció después del sismo del 19 de septiembre, el tema se fue diluyendo. Hoy la salida de Raúl Cervantes debería de abrir una puerta para entrar al tema de fondo, que es, como decía hace un momento Ernesto López Portillo, que también es miembro del colectivo, que el verdadero cambio, o lo que necesita el país, es la reforma profunda al artículo 102 constitucional. Entonces, la salida de Cervantes tiene que ser también la salida de la PGR. Recordemos que la PGR es una institución que, como lo dijo el mismo Murillo Karam cuando recibió la PGR, estaba en ruinas. Y poco hicieron los procuradores, tanto Cervantes como Murillo Karam o Arely Gómez, entre ellos dos, para poder avanzar hacia esa fiscalía que necesitamos, una fiscalía autónoma, independiente del poder político y que pudiera atender las necesidades de justicia que existen en el país. Entonces, sí debemos de verlo como un triunfo, pero tener toda la precaución sobre la designación. No podemos, de la siguiente designación, no podemos permitir un proceso de designación como se dio en los términos del propio Raúl Cervantes, porque hay que recordar que Raúl Cervantes fue la respuesta de Enrique Peña Nieto a Fiscalía que Sirva. Cuando el colectivo sale con un posicionamiento público, el primero que se hace en un desplegado por ahí del 19 de octubre, o sea, estamos a punto de cumplir el año de que salimos como colectivo a exigir que no se fuera a aprobar la ley orgánica de la PGR, que daría entrada a la Fiscalía General de la República y que haría su primer titular, que en ese momento era Arely Gómez, fiscal general por un periodo de 9 años. Uh-huh. La respuesta, una semana después de Enrique Peña Nieto, fue la designación de Raúl Cervantes. Entonces, no podemos permitir que se haga otro nombramiento fast track de un cuate del presidente, de un cuate de la clase política, y debemos entender que el carnalismo puede revivir en cualquier persona que no tenga una independencia del poder político. Entonces, toca exigirle al Senado, estar muy atentos a lo que vaya a hacer el Senado, para ratificar a quien vaya en este momento a enviar Enrique Peña Nieto como propuesta. Uh-huh. Pero mucho más allá de eso, el momento que hoy se está generando con la salida de Cervantes debe dar para empezar con un verdadero planteamiento en Parlamento abierto sobre la construcción de una Fiscalía General autónoma, independiente, con todos los mínimos que hemos puesto sobre la mesa. No solamente el colectivo debemos poner Fiscalía que Sirva, sino todos aquellos actores políticos, académicos, que han puesto el dedo sobre la llaga y que han señalado la falla histórica de la PGR. Es momento de que la PGR deje de ser ese instrumento de persecución política de los gobiernos en turno. Así es. Entonces, para aclararle a nuestro público qué es lo que sigue, porque yo creo que es la gran pregunta, ¿qué sigue? En primero, pues la PGR no puede quedar acéfala. El presidente de la República en turno, es decir, Enrique Peña Nieto, tiene que enviar al Senado una terna de quienes podrían ocupar en lo que resta de la administración de aquí hasta el 1 de diciembre de 2018 la titularidad de la PGR, y paralelamente el Congreso tiene que trabajar en este diseño, en la estructura de la transformación
de la PGR a Fiscalía General de la República, pero me imagino ustedes coinciden sin el candado de los 9 años, ¿no? Correcto, sí, el pase automático es algo que ya debería haber eliminado desde el año pasado. La respuesta de Enrique Peña Nieto al malestar que generó el nombramiento de Cervantes y la posible designación como primer fiscal, por el simple hecho de ser el Procurador General de la República, generó que Enrique Peña Nieto mandara una iniciativa de reforma al famoso pase automático, que es un artículo transitorio de la reforma constitucional que es el 16º transitorio. Entonces, eso ya debe haber desaparecido desde hace mucho tiempo, pero nosotros dijimos justo que no debíamos de centrarnos solamente en el pase automático, sino que la reforma tendría que ser profunda, como te decía hace un momento, al artículo 102. Entonces, sí, digamos, si Enrique Peña Nieto hiciera una designación que tiene que pasar al Senado para ratificarse, el Senado tendría que darse el tiempo para analizar el perfil, pero estarían haciéndolo, ese análisis se estaría haciendo con las condiciones actuales sobre una institución que ya no sirve. Entonces, ¿por qué pensar solamente en cubrir un espacio por no dejar a César la Procuraduría de aquí a 2018? Escucho yo ahora mismo escuchaba a Rocío Nale decir que la terna debería de enviarla el próximo presidente electo. Yo diría, ¿por qué no ellos, que tienen también una representación en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados y toda la clase política, no se pone a pensar en el momento histórico que hoy tenemos, que hoy la sociedad civil está muy organizada en torno al tema de la Fiscalía, que tiene propuestas claras? Lo que presentamos en el Ángel de la Independencia hace un par de meses, pues fue presentado como un dictamen ciudadano. No elegimos presentar una iniciativa ciudadana en ese momento, no elegimos una figura jurídica o legislativa común, digamos, o más entendible, sino un dictamen ciudadano que quiere decir, o tiene la naturaleza de recoger, o de haber recogido todas las propuestas que ya estaban en el Congreso, y nosotros desentrañar lo mejor de cada una a la luz del derecho comparado, de experiencias internacionales, para decir, este es el modelo de fiscalía que necesita México. Entonces es un trabajo muy avanzado. O sea, si hay responsabilidad política, no hay por qué esperar hasta que haya un nuevo gobierno federal que nos venga con una solución milagrosa enfocada en una persona. Debemos de sacarlo de la persona y llevarlo a un modelo institucional, a un diseño institucional loable, que atienda las demandas de justicia, que pueda combatir libremente a la corrupción y la impunidad que imperan en el país. Yo creo que es momento también de analizar a fondo el significado de esa salida de Fiscalía que Sirva, que junto con Vamos por Más, este otro colectivo de organizaciones que han tenido logros importantísimos en materia de lucha contra la corrupción, y ver lo que pasó aquel día de agosto en el Ángel de la Independencia. Porque no es cualquier cosa que hayan estado compartiendo un mismo espacio y un mismo evento líderes de organizaciones empresariales, como la Coparmex, con víctimas, por ejemplo, de desaparición forzada, familiares de víctimas de desaparición forzada. Eso nos habla del tamaño del problema, de la concordancia en estos temas, en este tema específico. Podemos tener muchas diferencias en algunos otros temas, entre las mismas organizaciones que hoy forman el colectivo grande. Pero en este hay una coincidencia total, que es la PGR, pues no puede seguir viviendo. Se va Raúl Cervantes, pero con él se tiene que ir toda la PGR y dar paso a una fiscalía que sirva. Entonces no cometer el error de enfocarnos en personas, sino en un diseño institucional y en un proceso de designación transparente, público, a la luz de la sociedad civil, escuchando a las víctimas, a los académicos, a los actores políticos, para poder lograr un diseño de una fiscalía general que también, ojo, pueda replicarse en los estados. ¿Hay tiempo? Digamos, estableciendo de plazos, ¿ustedes qué tiempos establecen que pudiese permitir el diseño de esta nueva estructura, de esta nueva ingeniería, de la reconstrucción, de la eliminación de la PGR, lo que tú nos comentas,
Raúl Cervantes debe de significar también la muerte de la PGR y el Tal cual. nacimiento de esta nueva institución. Eh, Exactamente. pero, digamos, tampoco podemos ser ingenuos. Es decir, estamos ya en el proceso electoral. Ujú. Hace rato platicamos de la violencia que se está registrando, por ejemplo, en el estado de Guerrero, Sí. con mira ya que parece que está vinculado pues con el proceso electoral en curso. Ujú. Este asunto, ¿no crees que evidentemente va a contaminar los trabajos del Senado de la República, de la Cámara de Diputados? ¿Cuál es el riesgo también de que, pues en medio de esta vorágine que significará la sucesión presidencial, la renovación misma del Congreso de la Unión y más de 3,000 cargos públicos en disputa el año entrante, pues nos pueda llevar a no tener un diseño adecuado, o que por el contrario esta discusión se contamine justamente con lo político y con las campañas, en fin, con lo que implica ya el proceso electoral 2018? Claro, nosotras hemos estado en el Congreso de la Unión, o sea, presentamos primero este dictamen ciudadano en el Senado de la República, después lo hicimos en la Cámara de Diputados, después una representación de los colectivos fueron a la Comisión de Puntos Constitucionales, porque todo este jaloneo que hubo en el Congreso llevó a que el lugar en el que nosotros hemos dicho que tendría que darse la discusión, que era el Senado, cambiara a la Cámara de Diputados. Entonces, desde que hemos estado con estas representaciones políticas y legislativas, hemos dicho que esto es posible y que debería de hacerse en el actual periodo legislativo. O sea, es decir, antes del 15 de diciembre, que es como cuando formalmente terminaría, que ¿Sí? no deberíamos irnos a periodos extraordinarios ni nada, justo para que no se contamine de lo electoral, ¿Y que qué sin les ha duda, como dicho? bien ¿Qué les dices, han dicho? ya empezó. Pues todos coinciden, Ujú, y te estoy hablando de que incluso el PRI, ajá, de que la reforma al 102 tiene que ser profunda, que la transformación de la Procuraduría tiene que ser integral, o sea, extinción de la Procuraduría y surgimiento de una nueva institución autónoma, ujú. pero en donde no llegan a ponerse de acuerdo, donde no hay concordancia, es en la urgencia. Entonces, hoy que hacen estos movimientos en medio de un proceso electoral que ya empezó, donde actores políticos ya están dando pues muestras y voy a decirlo de esta forma, show electoral o frente al panorama de 2018, Ajá. debemos como sociedad hacerles entender que si en verdad hay un compromiso para con la procuración de justicia en nuestro país, no tiene por qué ir de la mano con lo electoral, no tiene por qué interrumpir lo electoral, este proceso de transformación de una institución fundamental de procuración de justicia en el país. Entonces, realmente no hay un argumento por el que no se puedan hacer las cosas o los cambios necesarios en este momento. Y yo creo que la oposición principalmente debe de entender que no le conviene ni a ellos mismos enfrentar un proceso 2018 con una procuraduría cooptada como está en estos momentos. Las fiscalías autónomas, las procuradurías, las fiscalías autónomas de la PGR, que estoy hablando de delitos electorales y la anticorrupción que no tiene titular todavía, Ajá. pues dependen, como están las cosas, del Procurador General de la República ¿Sí? o de la PGR. Es un modelo muy vertical. Entonces, ¿a quién en la oposición, para contender libremente, le conviene tener una FEPADE acotada por una institución que no es autónoma, que depende del presidente de la República, que no va a llegar a investigar con capacidades, con recursos suficientes los probables delitos electorales que vamos a ver el próximo año, o que ya empezaron a ocurrir incluso desde este momento? Ujú. Entonces, es una cuestión de responsabilidad política Y fundamental. desde, y desde tu punto de vista y desde el punto de vista de el colectivo Fiscalía que Sirva, hay posibilidad de que antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones, es decir, antes del 15 de diciembre, sin necesidad de un extraordinario, podamos ya tener estas reformas al 102. Sí, sí las hay. Las hay, es posible, es una exigencia social que va creciendo. Hoy que se habla de reconstrucción del país, no podemos hablar de una reconstrucción que de tolerancia a márgenes de impunidad y de corrupción. Entonces está la condición social y está la condición política. Sí es que hay responsabilidad de los sectores políticos para hacerlo. Y es posible en lo legislativo, o sea, en el trámite legislativo es muy factible que desde ya
el Senado ya tiene nuestra propuesta ahí. El Senado sabe, ya se le han entregado hasta documentos de cómo deben de hacerse las designaciones de altos funcionarios de justicia en el país. Entonces, no hay que entrar a innovar en procesos legislativos que no hayamos experimentado antes. Hay casos de éxito. Nosotros planteamos incluso comisiones de selección, tanto para el fiscal general como para las fiscalías autónomas, o los titulares de las fiscalías autónomas. Entonces, yo creo que las condiciones sí existen, y esa es una cuestión nada más de voluntad. A nadie le conviene ir a un proceso electoral con las instituciones como las tenemos hoy en día. Así es. Alfredo Lecona, integrante del colectivo Fiscalía que Sirva, muchas gracias por tu tiempo y tu confianza, como siempre, aquí en Aristegui en Vivo. Muy buenos días. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Y estamos pendientes.